Capítulo cuarto. La sombra psíquica y la sombra espiritual. En la penumbra de la selva, cuenta una historia que un joven curandero se internó en busca de visión y sanación. Cuando la medianoche envolvió los árboles, dos figuras sombrías surgieron ante él. Una emanaba de sus propios miedos y heridas, cambiando de forma con cada latido de su corazón. La otra tenía ojos fríos y amarillos, era una presencia ajena, casi depredadora, que lo observaba con hambre silenciosa. El aprendiz recordó las enseñanzas de su maestro anciano: hay sombras que son tuyas y sombras que no lo son. A la primera la iluminas desde dentro, a la segunda la enfrentas, pero nunca solo. Tomando aire, el joven invocó en su imaginación la fuerza del jaguar, ese espíritu guardián de lucidez en la noche. Sus ojos interiores afilaron el discernimiento, vio que la primera sombra era el dolor de su propia alma no reconocido, mientras que la segunda era un visitante extraño, un ente del bosque invisible tratando de influirlo. Con esa claridad, el aprendiz abrió los brazos a su sombra interna, para integrarla con compasión, y a la vez ahuyentó con un rugido firme al ente intruso. Al despuntar el alba, el curandero comprendió la lección: no, toda oscuridad proviene de uno mismo, y saber distinguirlas es cuestión clave en el camino. Esta parábola ilustra el tema central de este capítulo, la distinción entre la sombra psíquica y la sombra espiritual. En nuestro camino de autodefensa psicoespiritual, nos adentramos ahora en una cartografía del mundo invisible, ese paisaje sutil poblado de fuerzas y seres que muchas veces escapan a la vista ordinaria. Exploraremos las diferencias entre las sombras que pertenecen a la psiquis humana y aquellas que son foráneas y autónomas, así como la estructura jerárquica de ese mundo invisible, según la sabiduría perenne. Veremos desfilar a los espíritus de la naturaleza, a los ángeles tutelares y a las entidades adversas que las tradiciones han asociado con el mal. Hablaremos del demonio y de la sombra espiritual entendida como entidad con voluntad propia y poder parasitario. Nos apoyaremos en enseñanzas doctrinales tradicionales y en experiencias contemporáneas, desde los relatos estremecedores de exorcismo hasta la práctica chamánica clínica, para diferenciar la sombra psíquica, integrable, de la sombra espiritual, exorcizable. Por último, examinaremos los puntos ciegos del terapeuta o sanador en este delicado terreno, como la sombra no reconocida, la escenificación de ella en accidentes con sus pacientes, el narcisismo espiritual y otras situaciones que pueden entorpecer el discernimiento. Cerraremos con una reflexión sobre el discernimiento mismo como un acto iniciático, guiados por la mirada penetrante del jaguar, símbolo de lucidez y poder en el plano intermedio. Prepara tu espíritu y tu razonamiento, porque nos internaremos en una jungla sutil donde solo la claridad del corazón y de la mente puede señalar el camino seguro entre luces y tinieblas. 70. La dualidad de la sombra, psíquica y espiritual. La psicología profunda, especialmente influenciada por C. G. Jung, introdujo la idea de la sombra psíquica. Esta se concibe como todo aquel contenido de nosotros mismos que permanece inconsciente porque lo hemos rechazado o reprimido. Son aspectos de nuestra personalidad, deseos, impulsos, temores, rabias, vulnerabilidades, que por considerarlos inaceptables para nuestro yo consciente, ya sea por educación, moral, vergüenza o dolor, los arrojamos a la oscuridad interior. La sombra psíquica es, pues, una parte de nosotros, un almacén oculto, donde se esconden tanto características negadas, agresividad, egoísmo, envidia, etc., como potencialidades luminosas no asumidas, fuerza, creatividad, sensualidad, poder personal, amor que nos asusta sentir. Es nuestro yo oscuro o doble interior. Como dijo un sabio, es el gemelo al que encadenamos en el sótano del alma. Integrar la sombra psíquica significa reconocerla, aceptarla y transformarla en algo útil y luminoso. Es un trabajo de autoconocimiento profundo, requiere honestidad brutal con uno mismo, humildad para admitir eso, también soy yo, y compasión para iluminar esos rincones internos sin juicio. La psicoterapia junguiana propone que al dialogar con nuestros demonios internos, en realidad les quitamos lo demoníaco. Aquello que reprimimos tiende a autonomizarse dentro nuestro, al no verlo como propio, actúa a nuestras espaldas, saboteándonos en comportamientos compulsivos, enfermedades psicosomáticas, sueños perturbadores o proyecciones hacia otros. De ahí la famosa frase: lo que no enfrentamos en nuestro interior, tarde o temprano se nos aparece como destino. Es decir, la sombra no reconocida se proyecta, vemos afuera enemigos, defectos o ídolos que en realidad reflejan algo de nosotros mismos.
Integrar. La sombra psíquica desactiva ese mecanismo, las energías antes reprimidas se liberan de su forma monstruosa y pueden reintegrarse en la personalidad de modo constructivo. Por ejemplo, la agresividad reprimida se transforma en asertividad y fuerza para poner límites sanos. La sensualidad negada se vuelve gozo de vivir y capacidad de intimidad real. Una vulnerabilidad aceptada florece en empatía hacia otros. Este proceso es profundamente liberador y, en términos espirituales, abre el corazón a la humildad y al perdón, hacia uno mismo y hacia los demás. Muchas tradiciones espirituales enseñan algo equivalente: cargar con la propia sombra como quien carga su cruz, en lugar de seguirla proyectando en chivos expiatorios. Vencer la tentación de ver el mal solo afuera y reconocer la propia oscuridad es ya un acto de luz. En ese sentido, trabajar la sombra psíquica es un camino de sanación interior que evita que nuestras basuras psicológicas alimenten conflictos interminables en nuestras relaciones y en la sociedad. Sin embargo, no toda sombra que nos atormenta proviene de nosotros mismos. Aquí es donde entra en juego la noción de sombra espiritual. 71. Desde la perspectiva de las tradiciones chamánicas y religiosas, además de nuestros demonios internos, existen entidades espirituales autónomas que también nos acechan. Es decir, hay demonios externos. Así como la sombra psíquica es endógena, nace dentro de la psique individual, la sombra espiritual sería exógena, viene de fuera, del mundo invisible que nos rodea. ¿Qué significa esto? Que algunas de las presencias oscuras con las que lidiamos no son una parte integrable de nuestra psiquis, sino algo ajeno, con voluntad propia, que busca parasitarnos o influirnos negativamente. Las culturas ancestrales, al igual que muchas religiones, reconocen estas fuerzas adversas independientes. Las llaman de diversos modos: espíritus malignos, demonios, entes oscuros, energías nocivas, Jorai en tradiciones amazónicas, Djinn en Medio Oriente, larvas astrales en el ocultismo occidental, etc. En contextos modernos, podríamos agruparlas bajo el término de sombra espiritual para diferenciarlas de la sombra psicológica, descrita por Jung. La gran diferencia es que, mientras la sombra psíquica forma parte de nuestra propia alma y puede ser transformada en luz mediante la conciencia y la gracia, la sombra espiritual es otra conciencia que no podemos redimir nosotros, no nos pertenece, por tanto no podemos integrarla en nosotros sin grave peligro. Intentar abrazar o asimilar una entidad maligna externa sería como intentar domesticar un parásito que se alimenta de tu sangre, el resultado sería cederle más terreno. Por eso, las tradiciones enseñan que ante una sombra espiritual la respuesta no es integrarla, sino expulsarla o neutralizar su influencia. En términos clásicos, exorcismo en lugar de psicoterapia. ¿Cómo distinguir entonces entre un problema psicológico interno, sombra psíquica, y una influencia espiritual externa, sombra espiritual? A veces, la línea es delgada y borrosa, porque en la práctica suelen entremezclarse. Un mismo individuo puede sufrir por traumas y complejos, su sombra interior, y a la vez haber atraído, a través de esos mismos traumas, una presencia parasitaria externa que se engancha en sus heridas. No obstante, hay pistas y criterios de discernimiento que han emergido tanto de la experiencia clínica como de la tradición espiritual. Por ejemplo, en la psicoterapia convencional, cuando una persona exhibe conductas autodestructivas, voces internas críticas o impulsos agresivos, se suele interpretar todo como partes escindidas de su propia psique. Pero terapeutas con experiencia en ámbitos espirituales comienzan a preguntar: ¿todas esas voces e impulsos pertenecen realmente a la persona, o hay algo más susurrando en su psiquis? Un indicador típico es la autonomía e inteligencia del fenómeno. Si ciertos pensamientos intrusivos o vivencias no responden a la historia personal de la persona, aparecen con personalidad propia, mienten y manipulan de forma astuta, o conocen cosas que el paciente conscientemente ignora, entonces uno sospecha una entidad independiente. 72. En el clásico libro de casos de exorcismo, basado en hechos reales, llamado El rehén del diablo, de Malachi Martín, describen ese momento escalofriante en que se revela la otredad. De pronto, la voz que habla a través del paciente no es la suya y demuestra una malicia personal, distinta a cualquier alter ego psicológico. Puede exhibir conocimiento arcano o un odio a lo sagrado que no cuadran con el individuo hosteado. Es como si en la casa de su mente hubiera entrado un intruso. En esos casos, intentar razonar con esa sombra como si fuera una parte del paciente suele ser inútil e incluso peligroso. La estrategia debe cambiar a confrontar y expulsar. Los chamanes amazónicos, por su parte,
cuentan experiencias semejantes. En rituales de ayahuasca, a veces, ven en sus visiones que la depresión o la adicción de un enfermo se personifica como una figura oscura, agazapada a su lado o dentro de él, una suerte de criatura parásita, y entienden que deben extraerla, sacarla de su campo energético, además de trabajar con la persona su fortaleza espiritual. La frase que surge de esa escuela es: lo que es tuyo, lo curas; lo que no es tuyo, lo sacas. Es decir, sanas tus traumas, y en paralelo, expulsas al intruso. Podemos entonces resumir la diferencia así: sombra psíquica, interna en contenido inconsciente personal, resultado de nuestras heridas, represiones y rechazos. Carece de verdadera voluntad propia, aunque actúa como si la tuviera cuando la ignoramos, y puede transformarse en luz mediante aceptación, comprensión y amor. Es integrable; al integrarla, deja de ser sombra. Sombra espiritual, externa de entidad o influencia no humana, o humano desencarnado ajeno, que actúa en nuestro espacio psíquico. Posee cierta autonomía e inteligencia propia, generalmente, de naturaleza parasitaria o manipuladora. No es posible sanarla, integrándola a nosotros, pues no es parte legítima de nuestro ser. El camino es más bien ponerle límites claros, desalojarla de nuestra vida mediante rituales, oraciones, voluntad firme y ayuda de fuerzas espirituales superiores, guías, protectores, divinidad. Es exorcizable, o liberable, no integrable. Muchas veces, un proceso de sanación requiere ambas vías paralelas, psicoterapia y exorcismo, por así decir. Claro está que no siempre hablamos de exorcismos dramáticos como en las películas; a veces son sutiles actos de liberación espiritual que puede realizar un terapeuta holístico o un guía espiritual preparado, por ejemplo, una limpia energética, una oración de liberación, una visualización protectora, o la simple presencia de un campo de amor tan fuerte que la entidad oscura no pueda permanecer y se vaya. Mientras eso ocurre, en paralelo la persona trabaja sus heridas psicológicas para cerrar las puertas de entrada por las que 73 esas influencias habían entrado. De hecho, un hallazgo común tanto en la literatura de exorcismos como en la práctica chamánica es que las entidades adversas entran por grietas emocionales. Traumas severos, abusos, consumo de sustancias, prácticas ocultistas imprudentes, pactos, odios profundos, todo eso puede rasgar el tejido del aura psíquica y permitir la intrusión. Por ejemplo, en El rehén del diablo, el autor relata casos donde la puerta de entrada fue la fascinación imprudente por lo oculto, personas que jugaron con fuerzas que los superaban y abrieron su alma a algo oscuro. En otros casos fue la desesperación y pérdida de fe, tras una tragedia, que dejó el alma tan quebrada que algún ente oportunista se coló ofreciendo consuelo engañoso para luego volverse tirano interno. En las historias chamánicas, se habla de pérdida del alma cuando alguien sufre un susto o trauma enorme, una parte de su alma se desconecta y ese vacío atrae basura astral como una herida abierta atrae a los insectos. Por eso, la sanación integral requiere recuperar esas partes del alma, a través del amor, del sentido, del perdón, de la terapia, y expulsar a los parásitos que se hayan instalado. Llegados a este punto, podemos vislumbrar por qué es tan esencial el discernimiento. Confundir una sombra espiritual con una psicológica, o viceversa, puede tener consecuencias nefastas. Si todo se interpreta en clave psicológica, un caso de influencia espiritual fuerte podría agravarse. El terapeuta sigue hurgando en la psique del paciente buscando traumas inexistentes mientras la entidad real se esconde tras el diván riendo, fortaleciéndose en el anonimato. Por otro lado, si todo se interpreta en clave sobrenatural, se corre el riesgo opuesto: exorcizar lo que en realidad es un dolor psicológico propio que necesita amor y escucha, no guerra espiritual. Ha habido casos de personas con trastornos mentales tratados equivocadamente como posesiones. La no inclusión de un abordaje psicológico puede hacer que el individuo no aprenda a integrar aspectos de sí mismo, e incluso puede sentirse más fragmentado o asustado tras rituales innecesarios. En resumen, la sabiduría consiste en saber qué sombra tenemos delante. A veces serán ambas a la vez, un trauma y un parásito espiritual, entonces habrá que proceder en ambos niveles. Por eso, en la historia con la que abrimos, el maestro le dijo al joven: una sombra se alumbra y la otra se confronta, y nunca debes luchar solo contra la externa. Antes de adentrarnos en las estrategias de defensa, conviene trazar primero un mapa del terreno donde se mueven estas sombras espirituales. ¿De dónde vienen esos intrusos? ¿Qué otras inteligencias pueblan el mundo invisible? Para responder,
necesitamos comprender la cartografía del mundo invisible, un esquema de los planos de la realidad más allá de lo físico, según lo han enseñado las tradiciones espirituales de la humanidad. Esa cartografía de las tradiciones sapienciales nos dará contexto para ubicar a las llamadas entidades adversas dentro de un marco 74, más amplio que incluye seres luminosos y también aquellos neutrales o traviesos que conviven en el ecosistema sutil. Vamos a ello. Cartografía del mundo invisible, planos y jerarquías en la visión perenne. Desde tiempos inmemoriales, diversas culturas y filosofías han afirmado que la realidad tiene múltiples planos o niveles, anidados uno dentro de otro, como capas de una cebolla o como pisos de una gran casa cósmica. La visión perenne, es decir, la sabiduría tradicional que se repite con variaciones en distintas épocas y lugares, coincide en que, más allá del mundo material que perciben nuestros sentidos físicos, existe un plano, invisible o sutil, poblado de fuerzas y seres, y más allá de ese plano intermedio se encuentra un plano espiritual puro, origen de toda luz y de todo ser. Simplificando mucho, podríamos retomar los tres grandes niveles con los que aperturamos esta publicación: el plano físico, el plano psíquico, o sutil, y el plano espiritual. El plano físico es el mundo material que conocemos, nuestro cuerpo, la naturaleza tangible, los objetos, las estrellas, todo lo que registra la ciencia empírica. El plano psíquico o sutil es un ámbito intermedio, invisible a los ojos físicos pero todavía dentro de la creación manifestada. Aquí residen las energías, los arquetipos, las visiones, los sueños, las almas en tránsito, las emociones colectivas, y también multitud de seres cuya materia es más fina que la física. Es el mundo astral o mundo imaginal del que hablan místicos y ocultistas, equivalente en parte al mundo de los espíritus. Se le llama plano relativo porque en el todo es cambiante, dual y escalonado, no es la verdad última sino un reflejo sutil de la misma. En este plano se puede experimentar tanto belleza indescriptible como terror abismal, visiones divinas y engaños demoníacos. Es un mundo ambiguo en cierto sentido, mezcla de luces y sombras, un mosaico de lo sublime y lo ilusorio. Por eso requiere gran discernimiento transitarlo. El plano espiritual es el nivel más alto, la realidad suprema y absoluta, origen del resto. Es el reino de la unidad, de la luz incólume, de la divinidad. Aquí no hay mezcla con la sombra, porque es la fuente misma del bien puro. Es el reino de la luz inefable del cual emanan todos los seres benevolentes. Las religiones lo llaman cielo, nirvana, reino de Dios, etc. Los seres que verdaderamente habitan en este plano son aquellos completamente fundidos con lo divino, por ejemplo, las altas jerarquías angelicales en su morada celestial, o los santos y maestros iluminados que han trascendido la dualidad. 75. Lo importante de este mapa es entender que el plano psíquico o intermedio, también llamado mundo sutil, está entre el físico y el espiritual, y tiene sus propios habitantes. No todo lo que es invisible y extraordinario proviene directamente de Dios o del cielo, puede provenir de regiones intermedias. Las tradiciones iniciáticas insisten en esto: muchos fenómenos considerados espirituales en realidad son psíquicos o astrales, y no necesariamente reflejan un alto nivel moral o divino. Por ejemplo, tener visiones, poderes psíquicos, capacidad mediúmnica o viajar fuera del cuerpo no garantiza sabiduría ni santidad, son simplemente facultades en el plano sutil que incluso personas con maldad pueden tener. Este es un punto crucial, diferenciar lo psíquico de lo espiritual en sentido estricto. Lo espiritual verdadero se asocia con elevación moral, amor, verdad, unidad con lo divino. Lo psíquico puede ser simplemente cualquier fenómeno no físico, sea bueno, malo o neutral. Un adepto puede estar explorando planos sutiles llenos de maravillas, pero todavía no haber tocado el cielo verdadero. En términos de defensa psicoespiritual, entender esto nos alerta contra engaños. No todo ser luminoso que se le aparece a alguien es un ángel genuino enviado por la divinidad, podría ser un ser del plano astral disfrazado, pues en ese nivel intermedio existe el engaño y la máscara. De igual modo, no toda sensación de calor o energía en una sesión de meditación significa iluminación, podría ser simplemente un movimiento de nuestra propia energía vital, chi, prana, o la cercanía de algún espíritu menor. La visión perenne nos invita siempre a discernir la calidad y origen de las experiencias invisibles, diferenciando entre 1. Proyecciones de nuestra propia psiquis, 2. Influencias reales del plano psíquico, que pueden ser de variado signo, y 3. Verdadera intervención espiritual divina. Dibujemos,
Pues, un breve mapa de habitantes del mundo invisible según este marco tradicional. Almas humanas desencarnadas, en el plano sutil cercano a lo físico se encontrarían las almas de los difuntos que aún no han trascendido del todo. Muchas tradiciones hablan de un periodo post-mortem en que el alma permanece en regiones astrales más o menos tiempo. Algunos de esos espíritus de fallecidos pueden aparecer en experiencias de médiums o en lugares encantados. Suelen tener influencia limitada y temporal, ya que eventualmente prosiguen su camino. No son necesariamente maliciosos, a menudo están confundidos o apegados a la tierra, pero un muerto inquieto puede actuar como intruso en la vida de un vivo por mera atracción, o porque busca ayuda. La defensa psicoespiritual incluye saber liberar estos casos con luz y oración, más que combatirlos como demonios, ya que no lo son. Se los menciona aquí porque según la tradición a ellos se les envía a los pies de la cruz, no al infierno. 76. Espíritus de la naturaleza, seres del tercer reino e innumerables culturas dan fe de la existencia de inteligencias sutiles ligadas a los lugares naturales, bosques, ríos, montañas, elementos. Hadas, gnomos, elfos, duendes, ondinas, salamandras, sílfides, ninfas, genios, espíritus tutelares de árboles, la lista es vasta. En la antigua clasificación esotérica se los llamó elementales, y a veces se habla de 3 reinos elementales anteriores al reino mineral, vegetal y animal. Los seres del tercer reino serían aquellos elementales más cercanos ya a interactuar con el mundo material y con los humanos, a diferencia de reinos más primordiales difíciles siquiera de concebir. Estos espíritus de la naturaleza no son ángeles ni demonios en el sentido moral, más bien, son formas de conciencia medio instintivas, vinculadas con procesos de la tierra. Muchas tradiciones les adjudican un comportamiento amoral pero sensible. Pueden ser traviesos o maliciosos si se sienten atacados o invadidos, o benevolentes y colaboradores si se les respeta. En el folclore se cuentan tanto historias de personas ayudadas por duendes o hadas bondadosas, como relatos de viajeros extraviados por bromas pesadas de estos entes. En términos de autodefensa psicoespiritual, es prudente tenerles un respeto casi ecológico, así como uno respeta a los animales salvajes porque sabe que pueden ser peligrosos si se les provoca. Igualmente en el plano invisible se aconseja no ofender a los guardianes sutiles de la naturaleza. Por ejemplo, muchas culturas realizan rituales de permiso antes de internarse en ciertos lugares o extraer plantas, justamente para armonizarse con los espíritus del sitio. Un caso de la vida real, exploradores de la selva amazónica han referido que, tras destruir árboles sin permiso, experimentaron noches de pavor con ruidos, sombras y sensación de acoso en el campamento. Los locales dicen que son las madres o espíritus del monte mostrando disgusto. Desde luego, todo esto desafía la visión materialista moderna, pero integra la comprensión tradicional de un cosmos vivo e interconectado. Ser conscientes de esta dimensión nos ayuda a explicar ciertas experiencias anómalas, y a conducimos con humildad en terrenos que nuestra ciencia aún no cartografía. Jerarquías angélicas, seres de luz por encima, en frecuencia vibratoria, del plano puramente astral, la tradición ubica las inteligencias celestiales o ángeles. Son mensajeros y agentes de la divinidad, presentes en casi todas las religiones bajo distintos nombres, ángeles y arcángeles en el cristianismo y judaísmo, devas en el hinduismo y budismo, Frabasi en el zoroastrismo, etc. Se les suele organizar en jerarquías, coros angélicos de diferentes rangos, desde ángeles más cercanos a la humanidad, como ángeles de la guarda, espíritus protectores personales, hasta arcángeles y 77 principados que rigen sobre naciones o aspectos de la creación, culminando en serafines y querubines que arden en la presencia divina. En la filosofía esotérica perenne, estos seres pertenecen ya al orden espiritual o están en la frontera superior del mundo sutil muy próximos a la luz divina. Son incapaces de mal, su libre albedrío está perfectamente alineado con el bien. Por ello, constituyen nuestros aliados más seguros en la defensa psicoespiritual. Invocar su guía y protección ha sido práctica central en toda tradición, desde el ángel de mi guarda recitado por niños hasta sofisticadas invocaciones cabalísticas de los arcángeles. La idea es la misma: pedir ayuda a los guardianes celestiales. En este mundo invisible, ellos son como faros o torres fortificadas a las que podemos acudir. La jerarquía implica también que hay tareas y especializaciones. Se considera que ciertos ángeles ayudan en curación, otros en inspiración artística, otros en protección guerrera espiritual, etc.
Aunque estas correspondencias varían por cultura, lo esencial es saber que no estamos solos, hay inteligencias buenas activamente trabajando por la armonía cósmica y la elevación de las almas. Cuando nos abrimos, en oración o intención pura, conectamos con esa gran cadena de seres de luz. Desde una perspectiva de autodefensa, cultivar una relación con lo angélico, según la propia fe o camino, es como mantener un escudo radiante siempre a mano, incluso si uno no percibe a los ángeles con los sentidos, su presencia puede sentirse en la intuición, en sincronicidades protectoras, en corazonadas salvadoras o en una fuerza interior inesperada ante el peligro. Más adelante hablaremos del discernimiento necesario para diferenciar un verdadero guía de luz de una apariencia impostora, pero baste decir que el sello del auténtico ángel es la calma, la claridad y la orientación hacia el bien mayor. Nunca halagan el ego ni incitan al miedo o al odio. Su comunicación deja al alma libre y en paz, incluso si es firme. Entidades adversas, demonios y seres parasitarios en contrapartida a los ángeles, las tradiciones describen también jerarquías de seres caídos o adversos. Aquí entramos en la categoría de demonios, en sentido amplio, inteligencias que, habiendo tenido origen en la luz, eligieron la oscuridad, deformándose en su naturaleza, o creaciones enteramente oscuras surgidas del caos psíquico humano. Depende del marco mitológico, en unas visiones, todos los demonios son ángeles caídos rebeldes contra la divinidad, en otras, existen además larvas astrales y egregores, formas de pensamiento colectivas, que adquieren guasi vida y se comportan demoníacamente. Lo cierto es que en prácticamente todas las culturas se acepta la existencia de espíritus malintencionados cuyo propósito parece ser desviarnos, dañarnos o, al menos, alimentarse 78 de nuestra energía a costa de nuestro equilibrio. Desde la perspectiva perenne, estas entidades adversas residen en los niveles inferiores del mundo psíquico, por debajo de la vibración angélica, pero por encima del plano material, aunque sus efectos se noten en lo material. Imaginemos que, así como hay alimañas en un pantano terrestre, también las hay en pantanos astrales formados por el sufrimiento, el odio y la ignorancia de las criaturas. Son consideradas parásitos porque no pueden generar energía vital por sí mismas, necesitan robársela a seres que sí la tienen, humanos u otros. ¿Cómo nos roban energía? Induciéndonos a estados bajos, terror, ira descontrolada, lujuria degradante, adicciones, desesperanza. Cualquier estado emocional o conductual que nos aleja de la paz y la lucidez es un banquete para algún tipo de ente. Por eso, clásicos textos espirituales, al margen de cualquier superstición, aconsejan cultivar virtudes y ecuanimidad, no solo por elevación moral, sino en términos de higiene energética. Una persona que trabaja en su paciencia, amor, sobriedad y confianza en lo divino crea un campo difícil de penetrar para estas fuerzas. En cambio, cuando vivimos en desorden, odio, deshonestidad, etc., nuestro campo se vuelve como una casa con las ventanas abiertas, en medio de una nube de mosquitos. Dentro de este ecosistema oscuro también hay gradaciones, no es igual una entidad mayor, a la que podríamos llamar demonio con mayúscula, o incluso el arquetipo personificado del adversario, el Satán, que un espíritu menor perdido. Algunos son caóticos y oportunistas, más tontos que realmente inteligentes, como ratas astrales, otros son sumamente astutos, y personalizan el mal a gran escala, capaces de orquestar verdaderos planes de sabotaje espiritual en la humanidad. A nivel individual, solemos toparnos con entidades del tipo parásito oportunista o, en casos extremos, con demonios asignados a destruir la vida de alguien con un propósito. Según la teología, esto último ocurriría en personas con misiones de luz importantes, a quienes el mal quiere neutralizar. Sin embargo, no debemos vivir en paranoia, es fundamental recordar que el mal es un león, sin dientes si no se le alimenta. Aunque tenga voluntad, su poder es dependiente y parasitario. En última instancia, toda entidad adversa, por grande que parezca, está por debajo de la luz divina. Incluso las jerarquías demoníacas más altas no dejan de ser criaturas, muy degeneradas, pero criaturas al fin, y tiemblan ante la verdadera autoridad espiritual. Es célebre la imagen de antiguos exorcistas que, invocando el nombre de lo sagrado, ven a estos seres retorcerse y revelar su impotencia esencial. Esa confianza serena es clave en la autodefensa espiritual, no subestimar al adversario, pero tampoco sobreestimarlo. Saber que existe, conocer sus artimañas,
pero afirmarse en que la luz verdadera no puede ser vencida, solo temporalmente velada. 79. Ahora bien, ¿cómo actúa un demonio o parásito espiritual en la práctica? Ya vimos que busca nuestra energía. La estrategia preferida suele ser el engaño y la tentación. Pocas veces una entidad maligna se manifiesta, abiertamente mostrando sus colmillos, aunque en obsesiones avanzadas o posesiones severas puede pasar, lo común es que susurre en primera persona dentro de nuestra mente, haciéndonos creer que ciertos pensamientos son nuestros, que ciertas emociones negativas son totalmente justificadas, que no hay esperanza, o incitándonos sutilmente a quebrantar lo que más amamos. Son maestros de la manipulación psicológica y emocional. De hecho, podríamos decir que en la sombra espiritual ellos aportan la porción espiritual, voluntad maligna, pero usan nuestra sombra psicológica como combustible. Un demonio sabe aprovechar nuestras heridas no sanadas. Si alguien tiene, por ejemplo, una herida de rechazo y mucho rencor acumulado, la entidad soplará sobre esas brasas para avivar el incendio, susurrará pensamientos de venganza, de odio, alimentará imaginaciones donde uno se regodea en hacer daño al causante de su herida. La persona cree que solo está fantaseando por cuenta propia, pero en esa fantasía destructiva hay alguien más, aplaudiendo y dándole cuerda, porque se nutre de esa vibración. Este es un panorama inquietante, pero a la vez esclarecedor. Gran parte de la guerra espiritual se libra precisamente en nuestro mundo interior, en el discernimiento de esas voces y tendencias. Los antiguos lo personificaron como el angelito y el diablito susurrando a cada lado del hombro. Y en efecto, algo de verdad tiene, estamos en medio de influencias de ambas clases. Nuestra conciencia y libre albedrío son el campo de batalla donde elegimos a cuál escuchar. La autodefensa psicoespiritual consiste en fortalecer nuestra alianza con las influencias benéficas, ángeles, guías, nuestra alma superior, y debilitar las maléficas tentaciones, sugestiones bajas, entidades oscuras. Pero atención, no hay que ir al extremo de culpar de todo a un diablo externo. Un famoso dicho místico dice, a veces el diablo ni necesita molestarse, con nuestras propias pasiones tenemos suficiente. Esto quiere señalar que no todo error humano se debe a un demonio, muchas veces es simplemente nuestra ignorancia o egoísmo natural. La sabiduría está en un punto intermedio, reconocer cuando sí hay algo ajeno interfiriendo. Cuando una persona siente que pierde el control de sí misma de forma recurrente, que hay algo en ella que boicotea todos sus intentos de mejora de modo casi intencionado, que experimenta una opresión que no se va con terapia ni insight, es hora de considerar la dimensión espiritual y buscar ayuda en ese nivel. Por fortuna, así como existen esas fuerzas oscuras, también existen métodos tradicionales para enfrentarlas. La religión organizada canalizó este conocimiento en rituales de exorcismo, oraciones sacramentales, agua bendita, sal exorcizada, amuletos consagrados, etc., mientras que las tradiciones chamánicas desarrollaron sus propias técnicas, y caros 80 cantos sagrados, para expulsar espíritus, sahumerios con hierbas, uso de plantas maestras, dibujo de sellos de protección, etc. Y en las escuelas esotéricas occidentales se habla de círculos mágicos, nombres de poder, talismanes, y del fortalecimiento del aura o cuerpo energético mediante la visualización, oración centrante, ayunos, dietas de plantas, etc. Desde mantener la salud física y mental fuerte, porque la debilidad extrema es una puerta, hasta cortar lazos tóxicos con personas que vampirizan nuestra energía, pasando por la higiene de los pensamientos, no alimentar fantasías lúgubres ni odios obsesivos. En síntesis, hay un saber ancestral sobre protección que se sigue transmitiendo, aunque sea fragmentariamente. En este capítulo nos centramos en entender la teoría de quién es quién en el mundo invisible y cómo discernir la naturaleza de las sombras. En el siguiente, seguramente profundizaremos en técnicas concretas de defensa y liberación. Ahora, antes de dejar la cartografía de lo invisible, vale la pena subrayar un aspecto más: el plano psíquico es jerárquico. Esto significa que dentro de ese mundo intermedio hay gradaciones de sutilidad y autoridad. Ya mencionamos jerarquías angélicas y demoníacas. Podríamos hacer listas más detalladas de subclases de entidades. Por ejemplo, en demonología, se habla de súcubos e íncubos especializados en tentar a la lujuria, de espíritus burlones especializados en casas encantadas, de señores del odio, etc., mientras en angeología se enumeran virtudes, potestades, dominaciones, etc. No es necesario memorizar catálogos medievales, pero sí retener la idea de orden.
El cosmos invisible no es un caos completo, más bien se parece a un gran ecosistema o incluso a un imperio, con sus niveles de rango. Esto se refleja en que, por ejemplo, un espíritu menor de la naturaleza puede ser sometido o controlado por un mago humano experimentado, mientras que un mago oscuro humano a su vez tiembla ante un demonio superior que fácilmente podría engañarlo o destruirlo si aquel pierde su protección. Y a su vez, ese demonio mayor es arrojado al abismo por un arcángel poderoso al invocar la voluntad divina. En última instancia, el orden divino prevalece en la cima. Pero en el nivel intermedio puede haber temporalmente cierto desorden o, mejor dicho, conflicto entre órdenes opuestos, los que sirven a la luz vs los que sirven a la sombra. De allí la imagen de una batalla espiritual que atraviesa los planos. Cada uno de nosotros, al trabajar en nuestra propia alma, está participando de esa batalla, inclinando la balanza de su microcosmos interno hacia uno u otro lado. Teniendo este mapa en mente, pasemos ahora a reflexionar sobre el actor humano que intenta mediar en estos asuntos, el terapeuta, el sanador, el chamán, el sacerdote exorcista, o simplemente el buscador espiritual que aspira a ayudar a otros a liberarse de sus sombras. ¿Cuáles son los riesgos y trampas que enfrenta quien se pone al servicio de la luz en medio de esta jungla sutil? Es crucial saberlo, porque las sombras acechan no solo a los pacientes sino también a los sanadores.